apenas representan un par de centímetros. De ese esófago, nosotros solamente tenemos cubierto por el peritoneo la parte anterior del esófago. El esófago penetra a la cavidad abdominal a través del hiato esofágico, y a través del hiato esofágico él se acompaña ahí con los nervios vagos. Los nervios vagos en el tórax vienen por el lado izquierdo y derecho, pero al rotar el estómago hacia la derecha, lo que era izquierdo se vuelve anterior y lo que era derecho se vuelve posterior, de manera que en el abdomen hablamos de vago anterior y de vago posterior. Aquí está el esófago entrando ahí. El esófago entonces tiene esta cara anterior, hay una cara que está relacionada con el hígado, donde él hace una huella que se llama impresión esofágica en el hígado. Detrás va a estar en relación con la aorta, que queda ahí saliendo por el hiato aórtico hacia abajo. A la derecha él va a estar relacionado con el epiplón menor, y a la izquierda nosotros vamos a tener un ángulo que forma el borde izquierdo del esófago con el estómago. Ese ángulo que está ahí para arriba, que está señalado con la flechita, se llama ángulo de His. Se escribe H-I-S, ángulo de His. ¿Qué importancia tiene esto? Que el esófago, en vez de entrar aquí, por aquí arriba, directo, los alimentos vienen por acá y caen acá. ¿Por qué hacen así? Bueno, el estómago tiene tres partes. Una parte alta, que se llama fondo, una parte media, que se llama cuerpo, y una parte horizontal, que se denomina porción antropilógica. La porción antropilógica, esa parte. Entonces, va a tener dos bordes. Este borde derecho, que es curvo y se le llama curvatura menor, y un borde más grande que está en el lado izquierdo, que es todo esto, que llega hasta aquí, se llama curvatura mayor. Entonces, el esófago entra en el lado hacia el lado derecho del estómago, de manera que con el fondo forma ese ángulo que es el ángulo de His. Eso tiene un sentido porque perdón, aquí el esófago está comunicado con el estómago por un orificio. Ese orificio se llama orificio del cardias. Orificio del cardias. Se llama cardias. Simplemente cardias. Y en él existe un anillo, que no es muy fuerte, pero existe un anillo, unas fibras circulares que cierran el esófago ahí para evitar que el contenido del estómago se devuelva hacia el esófago. Esto es importante porque el estómago produce un jugo gástrico que es muy corrosivo y se defiende de ese jugo gástrico produciendo una mucosidad que impide que el jugo gástrico toque sus paredes por dentro, como una mano de pintura que el estómago tiene, y el jugo gástrico, aunque está ahí y se come lo que sea, no le hace nada. Pero si el jugo gástrico se va al esófago, entonces puede dañar la mucosa del esófago. Por eso está ese anillo ahí para evitar eso, pero también está ese ángulo en el que el esófago entra en el estómago para que cuando el estómago se contrae, se aprieta, la presión se va en este sentido y no en este sentido. Entonces, eso es el ángulo de His. Y el esófago lo tenemos entrando entonces del lado de la curvatura menor. Bien, las tres partes del estómago, fíjense que hay dos que son prácticamente verticales. El fondo y el cuerpo forman la porción vertical y el antropilórico forma la porción horizontal. Entonces,
esa porción anteropilórica tiene, aquí lo que ustedes ven, esa es la porción, ese es el antro es como la parte, el antro es como una entrada, un vestíbulo, antes de llegar a la parte, a lo que es el canal pilórico, que es esta parte estrecha que está aquí. El antro pilórico es esta zona que está aquí. Entonces, en la unión con el duodeno, esa unión que está ahí, esto es duodeno, primera porción del duodeno y segunda, hay otro anillo bastante fuerte, es el píloro. El píloro es son fibras musculares bastante fuertes, mírala ahí, que mantienen el estómago cerrado en lo que él hace su digestión. Cuando termina la digestión de los alimentos que caen ahí, esos alimentos se han convertido en una especie de bolo ácido que se llama quimo. El quimo ácido del estómago, entonces el píloro se abre y cae en el duodeno para continuar la digestión en esta parte. Entonces, fíjense esto acá, son dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, uno derecho o curvatura menor y uno izquierdo o curvatura mayor, dos orificios, un orificio superior o cardes y un orificio inferior y derecho o píloro, tres partes, fondo, cuerpo y antropilórico. En cuanto a su arquitectura, fíjense algo que es importante que nosotros tengamos como un patrón en el tubo digestivo. El tubo digestivo y muchas vísceras huecas van a tener lo que son 4 capas, siempre. Una primera capa que es la más interna, que es esta amarillita que ven aquí, que es esta que está acá. Esa capa es la mucosa. Mucosa, esto de aquí. Esta capa blanca que está acá, que es de tejido conectivo, de vasos sanguíneos, venenos, etcétera, las cosas, se llama submucosa. Mucosa, que es un epitelio. Submucosa, que es tejido conectivo. Muscular, que son estas dos de acá, y la serosa, que es otro epitelio, que es el peritoneo visceral. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La muscular está dividida en dos partes. Una parte que es como el anillo, ¿verdad? Es circular y siempre es la más interna de las dos. Por eso decimos mucosa, submucosa, circular interna y la longitudinal, que es esta, que las fibras vienen a lo largo, longitudinal externa, es esta que está aquí, ¿sabes? Y finalmente entonces tenemos la serosa ahí, que es esta que está aquí. Ese es el patrón, que hayan 4 capas. En el estómago, a diferencia del resto del tubo digestivo, fíjense que tenemos las fibras longitudinales acá, externas, ¿verdad? Tenemos las circulares internas que están ahí, y tenemos una tercera capa de fibras oblicuas. Eso es porque el estómago necesita muchas fibras musculares, porque es el primer sitio donde caen los alimentos cuando se han masticado, y él comienza el movimiento para transformarlos en un bolo que se pueda digerir mejor en el intestino. Es aquí que se produce. Miren el cardias como está ahí, las fibras circulares del cardias, estas son las fibras longitudinales del esófago, ¿de acuerdo? Entonces esa es la situación. ¿Cuántas capas musculares tiene el estómago? 3, en diferencia de 2. Bien, el estómago fíjense que dentro tiene muchos pliegues, la mucosa, pero cuando el estómago se llena, esos pliegues desaparecen porque se distiende esto que está acá.
Bien. Cuando hablamos del estómago, básicamente con qué se va a relacionar el estómago. Si es por delante, aquí delante, vamos a tener que el estómago se va a estar relacionando con el hígado que cae sobre él, ¿verdad? ¿Te recuerdan la foto de entrada aquí? En el baile, cae con el hígado, y en esta parte se va a relacionar con lo que es la pared abdominal anterior. Entonces, hay una parte del estómago que corresponde al cuerpo y al fondo que suben como hasta acá, que se va a estar relacionando con quién, con las costillas, los músculos intercostales, y se va a estar relacionando incluso con el pulmón que viene cayendo aquí. El pulmón llega hasta aquí, en el reborde costal, ¿de acuerdo? Pero es una persona que le dan una puñalada aquí. Yo tuve un paciente una vez así, alguien le dijo, guarden ese cuchillo ahí. Entró, y lo entró en esta dirección. Entonces, cuando encontramos, tenía herido el pulmón izquierdo, la pleura del pulmón izquierdo, pasó el diafragma, por supuesto, para meterse al abdomen, pasó el estómago arriba, lo pasó aquí abajo, le dio al polvo, que estaba aquí, y le dio a dos asas de acá. ¿Sí? El cuchillo pasó así. Yo una vez, no recuerdo en qué andaba yo por el hospital, que fue a llevar, creo que era una reunión que había del colegio, y se bajó de una camioneta, lo bajaron varios individuos, entre ellos había uno así que no medía más de 4 pies,